Así que vamos a estar viendo esos y leyendo esos en el desarrollo del sermón esta mañana. Y así que en la conferencia, la prédica de esta mañana realmente sirve para poner las bases fundamentales para este tema. Por muchos años este tema ha sido un campo de batalla en la iglesia cristiana. Y lo interesante de eso es que Cristo ha dado dones en la iglesia para unir la iglesia. Y más bien ha llegado a ser para los debates, las controversias, y no ha llegado a unir. Ni en esta prédica, en esta conferencia, no vamos a responder a todas las preguntas, ni vamos a cerrar todas las brechas, ¿no?, entre diferencias de opinión, pero sí lo que queremos entender es que estos dones son para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios y para unir la iglesia. Lo que queremos poner esta mañana y también en esta conferencia son los linderos, ¿no?, marcar bien la cancha y enfatizar que realmente esas verdades que acabo de decir. Conforme a todo eso, deseo hacer dos preguntas para empezar. Hay un don que Dios ha dado a su iglesia, un miembro de su iglesia, que no es útil para el cuerpo. Hay un don que Dios ha dado que no es útil para el cuerpo. Y con eso estoy apuntando la verdad de que Dios ha dado a cada uno de nosotros algo para aportar. Cada creyente tiene que estar involucrado en una iglesia local y tiene algo que aportar. Y la segunda creemos realmente que Dios es poderoso para obrar en y por medio de nosotros, para la edificación de esta iglesia en particular. ¿Dios es poderoso o no es poderoso? Dios ha dado dones, y esta realmente es solo una prédica que vamos a escuchar y olvidar. ¿O realmente eso es para la edificación de su iglesia? Vamos a leer algunos pasajes para empezar esta mañana, y voy a empezar con Romanos capítulo 12, que también habla de los dones. Y voy a leer de versículo 1 para el contexto de este pasaje. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia.
el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hasta ahí en la lectura de la palabra. La verdad principal es: Dios ha dado dones al cuerpo de Cristo para ser ejercitado en amor para el crecimiento del cuerpo con el fin de glorificarle a Dios en la expansión de su reino glorioso. Dios ha dado dones al cuerpo para ser ejercitado en amor para el crecimiento del cuerpo con el fin de glorificarle y expandir su reino. Quiero leer la misma cita del don de Jerry Bridges que di ayer para empezar esta mañana. Y él dice, un don es una habilidad dada por Dios, y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Y también vimos que estos dones que Dios ha dado pueden ser dones en el sentido de que talentos o habilidades, por decir, naturales que tenemos, pero que cuando nos convertimos a Cristo, realmente Dios los usa de una forma especial para el bien de su iglesia. El Espíritu Santo da poder para usar esa habilidad que aún antes tenía. Pero también este don puede ser algo nuevo, que uno recibe al llegar a ser creyente, como el don, por ejemplo, de evangelista. Y estos dones son dados por Cristo, su cuerpo, para el fortalecimiento del cuerpo mismo. El debate en respecto a los dones se concentra más que todo en los dones sobrenaturales. Pero otra vez quiero enfatizar que cuando Dios está obrando, todo es sobrenatural. Es el Espíritu Santo de Dios que está obrando en y por medio de la iglesia. Así que vamos a estar viendo los 3 puntos que ustedes tienen en el boletín esta mañana, que fundamenten el uso de los dones. Comienza con la gloria de Dios y se fundamenta en el amor fraternal y son para el crecimiento de la iglesia. La gloria de Dios, el fin principal de los dones que Dios ha dado es su propia gloria. Es su propia gloria. Los dones espirituales, y vamos a estar viendo esto en unos momentos, se fundamentan en su palabra y el señorío del Espíritu. Así que debemos entender que son para Él y Él es glorificado cuando los usamos para Él y para la unidad. Primera de Pedro 4, uno de los pasajes de base esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11.
1 de Pedro 4, 10 y 11, que dicen: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y estos versículos dan al blanco, tanto en el poder que está detrás de los dones, como la procedencia de los dones y su fin. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la procedencia? ¿De dónde vienen estos dones? Viene de la gracia de Dios en nosotros. Y aún volviendo a ese tema de los dones sobrenaturales, ¿qué es lo más sobrenatural que cada creyente hemos experimentado? Es ser levantado de los muertos espiritualmente. Y debemos tener eso como base, otra vez esta mañana. Los dones se fundamentan en la gracia de Dios que ya hemos experimentado en ser levantados de los muertos. Y ya esa gracia Dios sigue proporcionándonos gracia en esos dones que Él nos ha dado. Y esos dones que tienen su propósito ahí también como buenos administradores, sirviendo unos a otros. Otra vez, ¿qué es lo sobrenatural en una iglesia? Que estamos obrando, sirviendo uno a otro. Que hay unidad en la iglesia. Y en versículo 11 también, al final dice: para que en todo Dios sea glorificado. ¿Qué es el fin principal? ¿Es que se destaca nuestra iglesia? No, es que el nombre de Dios sea honrado y glorificado por medio de esta iglesia. Es que Él recibe la honra y la gloria que Él merece por medio de nosotros y el uso de los dones entre nosotros. Cualquier enfoque equivocado pierde de vista realmente estas cosas. Pierde de vista que Dios es el centro. Pierde de vista que la gracia de Dios que nos ha alcanzado sigue obrando en estos dones. Y pierde de vista que realmente no es algo individualista la razón por la cual Dios ha dado estos dones. Pasamos a Efesios capítulo 4 y deseo que escuchemos aquí Efesios capítulo 4, 11 en adelante, el enfoque del Hijo de Dios en cuanto a los dones y en cuanto al por qué Él los ha dado. Efesios 4, 11 en adelante. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Quién es el enfoque aquí? Está hablando aquí de los dones dados a la iglesia. Es Cristo. Cristo es el enfoque que nosotros como iglesia lleguemos a la madurez, a la unidad en
Cristo. Los dones tienen el fin de nuestra madurez espiritual. ¿Qué es lo que en muchas iglesias, el tema de dones, qué es lo que muestra? La inmadurez. Muestra la inmadurez en muchos sentidos, tanto el sentido de peleas, de el individualismo y de muchas otras cosas. Y así que los dones que Cristo ha dado para la iglesia son para llevarnos a la madurez, en muchos sentidos. La persona madura se enfoca en quién, en sí mismo. No, la persona madura se enfoca en Dios y en cómo servir al prójimo. Y por eso Dios nos ha dado estos dones. Luego debemos entender que es el Espíritu Santo mismo quien nos ha concedido estos dones. Y pasamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y con este primer punto, quiero que entendamos que Dios es el centro, el fundamento de absolutamente todo en este tema. 1 Corintios 12 y versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Solo hasta ahí. Aquí, ¿quién está obrando? Dios, por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios está obrando. Y es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Otra vez, ¿quién está operando en los dones? Es el Espíritu de Dios. Él es quien reparte y quien está obrando también en medio de nosotros. Continuando. ¿Cuáles son las bases del uso de los dones? ¿Qué es la base? ¿Cómo evaluamos el uso de los dones en la iglesia? ¿Evaluamos por medio de la experiencia personal? ¿O los evaluamos por medio de la palabra de Dios? Pasamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice? Versículo 16, Colosenses 3, versículo 16, 17. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Qué es el fundamento? La palabra de Dios. Y si uno va leyendo el Nuevo Testamento, por ejemplo, segundo de Pedro, lo que acabamos de leer, Judas, Timoteo, varios pasajes, hablan de falsos maestros. Y estuvimos hablando un poco del don de discernimiento ayer. Pero los falsos maestros, ¿qué es lo que hacen? Se apartan de la palabra de Dios. Se desvían. No se basan en lo que Dios dice. Pasamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Y a partir del versículo 21. Jeremías 23,
versículo 21. Jeremías 23, 21 dice, yo no envié a esos profetas, está hablando de falsos profetas aquí en este pasaje, pero ellos corrieron, no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pasando al versículo 25. He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? Versículo 31. He aquí, estoy contra los profetas, declara Yahweh, que usan sus lenguas y dicen, Yahweh declara. He aquí, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara Yahweh, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no les envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo. Declara Yahweh. ¿Qué es lo que estos falsos profetas estaban haciendo? Basándose en sus propios sueños, en el engaño de su corazón y apartándose de la palabra de Dios. Dice otra vez 21, yo no envié a esos profetas. Versículo 22. Si hubieran estado en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras, dice Dios. ¿Cuál palabra estaba dando? La palabra de su propio corazón engañoso. Así que los dones, y aquí está hablando específicamente de los profetas, pero en general podemos decir, los dones se funcionan sobre la base de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a contradecir lo que ya he dicho. Y hay muchos hoy en día, supuestos apóstoles, supuestos profetas, que van proclamando el engaño de su propio corazón. Y así que debemos entender que la base del uso de los dones, como la base de toda nuestra vida cristiana, se basa en Dios y lo que Él ya ha dicho. ¿Y cuál es la meta otra vez de eso? La meta otra vez de eso es lo que leímos al comenzar este punto. 1 de Pedro 4, 11, 1 de Pedro 4:11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El reino de Dios, la gloria de Dios, se va manifestando por medio del uso de los dones, por medio de basarnos, en este caso, sobre la palabra de Dios. Y así que debemos entender que los dones no son para el uso, no tienen el propósito para el uso egoísta, individual, tiene el propósito para el uso en la iglesia para ser edificados juntos para la gloria de Dios. Pasamos o volvemos a Romanos 12. Versículo 3. Y quiero leer eso otra vez para ir pasando al segundo punto. Romanos 12, versículo 3. Porque en virtud
de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha dado. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Hasta ahí. Otra vez, ¿quién es el que nos ha dado dones? Dios, conforme a su gracia, conforme a lo que Él nos ha dado. Estos versículos otra vez dicen que Dios distribuye dones conforme a lo que Él decide, conforme a su gracia que recibimos eso. Así que ninguno de nosotros debemos pensar ser superior o inferior. Cada uno recibe un don por Dios conforme a lo que Él decide. Y Dios nos llama a todos a reconocer que todo lo que tenemos hemos recibido de Él para ser usado en humildad para el bien del cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto, que es el amor fraternal. El amor fraternal en el uso de los dones. Usando los dones con amor es de gran bendición para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero sin amor, el ejercer los dones no contribuyen, sino más bien daña el cuerpo de Cristo. El ejercer los dones no contribuye, si no ejercemos con amor, sino más bien daña el cuerpo de Cristo. Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12 en adelante. Bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidas. Versículo 14, sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Dios nos ha llamado a vivir en unidad, trabajando juntos para el bien del cuerpo. ¿Qué es el amor? ¿Qué es amor? Amor es buscar el bien real del otro, poniendo sus necesidades y deseos encima de uno mismo. Es pensar en otros, manifestando así el fruto del Espíritu para su bien. En un momento vamos a ver 1 Corintios, el capítulo de amor. Pero el amor es buscar el bien del otro. Y en sí, cuando vamos hablando de amor, y otra de las características en ese pasaje es la humildad. La humildad, y voy a leer una definición de un diccionario, dice, aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Darle valor a su prójimo encima de sí mismo. Y cuando vamos estudiando eso, amor, humildad y muchas de esas otras características van juntos. 1 Corintios 13. Y debemos entender que ¿dónde es el pasaje más larga, más extensa, donde Pablo estaba enseñando de los dones? 1 Corintios 12 a 14. Muchas veces
sacamos 1 de Corintios 13 de su contexto. 1 de Corintios 13 se encuentra dentro, en medio de la enseñanza de los dones. Eso nos muestra qué tan fundamental es el amor fraternal en el uso de los dones. Personalmente, realmente creo que si nos enfocáramos más en cómo amar a los hermanos en la iglesia, no estaríamos tan perdidos en cuál es nuestro don. Nuestro don se revela en compañía con nuestros hermanos, en participar con nuestros hermanos. Y así que cuando estamos amando a nuestros hermanos, ¿qué vamos a descubrir? Cómo yo puedo participar mejor en sus vidas. Descubriendo así es mi don. Se puede escuchar, ¿no? Algunos dicen que el problema principal de la iglesia es la falta del poder de Dios en el uso de dones. Y yo creo que un problema más principal, más básico es la falta de amor en la iglesia. Y porque cuando tenemos ese amor, como dice este capítulo, ya vamos a ir buscando ese bien para los demás. 1 de Corintios 13, 1 a 3, dice, 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Hablando de 3 dones aquí, de lenguas, idiomas, de profecía, bueno, tal vez más aún cuando habla de misterios, conocimiento, de fe. Está hablando aquí del don de dar. Todos esos dones, sin amor, nada. Nada. ¿Qué es un problema principal en cuanto al uso de los dones? En general, en el contexto cristiano, la falta de amor. Están presumiendo, quieren poner hacer destacar su don una persona, en vez de amar a su hermano usando su don. Y obviamente esos primeros 3 versículos son preguntas muy retóricas. La respuesta es fácil, ¿no ve? No tenemos que dudar. Y conforme a eso, Pablo dice que todos esos dones, sin amor, nada son. Son inútiles. El amor verdadero fundamenta el uso de los dones. Y en eso podemos hacer la pregunta que vamos a llegar en un momento. ¿Dios da dones en el contexto que estamos hablando para ser usados en privado para la edificación personal? No. Todo este pasaje dice lo contrario. ¿Cómo puedo amar? El enfoque aquí, hay que entender, el enfoque de todo este pasaje es el hermano, la iglesia colectiva. Si hay dones que Dios da para la edificación personal, 1 de Corintios 12 a 14 no están hablando de esos dones. Si hay. Tal vez hay en otro pasaje, pero aquí está hablando de estos dones son dados para la edificación de la iglesia.
usados en amor. El amor presupone ¿qué? Una relación con otra persona. Si no estoy en compañía con otras personas, ¿cómo les puedo amar? Imposible. Si no estoy participando en la iglesia, ¿los puedo amar? Imposible. El amor fundamenta y el amor es relacional. El amor es relacional. Así que debemos entender, y eso se presupone aquí, pero nosotros ya en nuestra mente individualista ya hemos sacado toda esta enseñanza de su contexto para hacer muchas otras enseñanzas que no están en la Biblia. El amor presupone que nosotros estamos en compañía con nuestros hermanos. Continúa este pasaje, 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y continúa. Y hay varias características del amor. Otra vez, esas son características que se manifiestan en relación con otras personas. La paciencia es con los hermanos. La envidia, si tenemos o no, es con las otras personas. Cuando nos irritamos es con otras personas, en relación. No se regocija de la injusticia, se alegra con la verdad. Eso es en este mismo contexto. Continuando. Bueno, perdón, todas esas características que hemos visto, ¿qué van a hacer si una persona, si la iglesia se porta ahí con esa base, va a llevar a la unidad o la división? La unidad, obviamente, si nosotros nos portamos con amor. Continuamos con los versículos 8 y 9 y luego versículo 13. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos. Y versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca deja de ser. ¿Qué es lo que permanece en eso? Es el amor en esas relaciones. Y en el cielo, o en la eternidad, mejor dicho, vamos a estar participando, amando uno al otro más y más a través de Jesucristo. Y este capítulo sigue enfatizando el fundamento de amor con su permanencia. Su permanencia muestra el fundamento. Los dones del Espíritu, en ese sentido, son temporales, lo que está diciendo. Y lo que permanece para siempre es el amor. Volviendo solo para repetir 1 de Pedro 4:10, este punto, y eso nos va a llevar al tercer punto de esta mañana. Según cada uno ha recibido, 1 de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos llama a usar los dones que Él nos ha dado como buenos administradores.
Si no estamos amando a nuestros hermanos, ¿estamos siendo buenos administradores? No. Si no estamos sirviendo con los dones que Dios nos ha dado, sea cual sea, ¿estamos siendo buenos administradores? ¿Qué tal si lo estamos haciendo de mala gana? Ya tengo el don de servicio, como estaba diciendo, ya me toca la limpieza otra vez. O otro don de enseñanza o lo que sea. ¿Cómo estamos sirviendo? Estuvimos hablando ya en estas semanas en Efesios 6. Todo para el Señor. Si estamos usando por igual este tema, nuestros dones, no de la forma correcta, tampoco es siendo buenos administradores. Es con entusiasmo, con ganas que debemos participar en la vida uno del otro. Y eso nos lleva al tercer punto. Es para el crecimiento del cuerpo. Los dones han sido dados para el crecimiento del cuerpo y no para la exaltación individual. Y solo al ejercer cada uno su don en el cuerpo de Cristo es cuando la iglesia se fortalece y crece en él. No es para la exaltación individual. Lo primero que debemos entender es que es imposible, otra vez es algo que vamos repitiendo, es imposible ser creyente solitario en obediencia a Dios. Si uno es creyente y no participa en una iglesia local, y obviamente estamos hablando en un contexto donde sea posible, en algunos países de persecución, tal vez por un momento imposibilita eso. ¿Okay? Entonces estamos hablando de estos contextos. Pero si hay un creyente, por decir solitario, por definición está en desobediencia a Dios. Aunque puede haber momentos de estar ya uniéndose a otra iglesia por trasladar o por otros motivos, por definición, cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo. Y eso tiene que manifestarse en participar en una iglesia local. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos si no participamos con ellos en una iglesia local? Y por eso tenemos, obviamente, en esta iglesia la membresía. Porque eso es una manera de formalizar eso. Es absurdo pensar que uno puede ser un buen creyente separado del cuerpo local de Cristo. Y en el contexto en el cual fue escrito esta carta en Corinto, a los Corintios, jamás les hubiera ocurrido la idea de que uno podría ser un creyente solitario. Pero hoy día es muy normal. Y aún después de este año, muchos ya se quedan en casa nomás, escuchando algo. No es posible ser un creyente de esa forma. Y eso es otra razón por la cual muchas de las restricciones que están haciendo diferentes gobernantes de la iglesia cristiana, esas restricciones son un ataque directo contra Cristo y su iglesia. Y Cristo, obviamente, no toma en poco eso. Pero nosotros, de nuestra parte, realmente nos debemos esforzar en eso. Muchas veces hay motivos muy egoístas por no participar en una iglesia local. Porque muchos ven la iglesia como el supermercado. Ya, me gusta este supermercado, voy a eso. Y sus razones son muy egoístas, individuales. No buscan una iglesia bíblica en la cual puede participar. Debemos entender que esa participación, los dones han sido dados para el crecimiento. Así que
no puedo servir a mis hermanos si no estoy con ellos. Vamos a leer algunos versículos de 1 de Corintios 12 y sacar varios otros verdades de nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Voy a leer de versículo 12 en adelante, 1 de Corintios 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Y ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Hasta ahí. En este pasaje vemos muchas verdades, pero solo voy a hablar de algunos. Primero, todos los miembros formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada creyente forma una parte del cuerpo de Cristo. Obviamente, comenzando con el cuerpo universal, pero también en una iglesia local. Aunque puede haber muchas barreras humanas entre diferentes etnias, clases sociales y muchas otras cosas, ¿no? Y hasta hoy en día ya están haciendo dos clases de personas, los vacunados, los no vacunados. En Cristo no hay tal cosa. No hay tal cosa. No hay barreras, sí. No importa la clase social. No importa la raza, por decir, porque todos somos de la raza humana. Todos somos seres humanos. No importa, ¿no?, el color de la piel. No importa el nombre, el apellido, digo. ¿Qué es lo que importa? Ser creyente, confiar en Cristo. Y así formamos parte del cuerpo de Cristo. Y hay que entender, en esta iglesia en Corinto había mucha diversidad, mucho más de lo que nosotros experimentamos aquí, yo creo. Y así que debemos entender que todos formamos parte del cuerpo. Y aún en eso, por ejemplo, los esclavos participaban como miembros iguales con los amos en la iglesia. Se ve eso en varias partes del Nuevo Testamento. No importaba la clase social.
Segundo, todos los miembros tienen dones espirituales. El Espíritu de Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. No es que ya en este momento se está dando cuenta, oye, ya he olvidado de tal fulano aquí, que no le he dado un don. No es así. Dios ha dado a cada uno de los creyentes un don espiritual. Todos tenemos algo para aportar en amor, para el bien del cuerpo. Y está usando esta metáfora diciendo que todos formamos parte del cuerpo. No está hablando de un objeto inanimado que está fuera del cuerpo. Y esta participación en el cuerpo de Cristo no tiene que ser algo formal. Como dije ayer, una iglesia, la familia de Dios, realmente se fundamenta sobre la interacción informal. Lo informal, las relaciones informales, son lo que muestran el amor. Tercero, todos los miembros son necesarios. Todos los miembros son necesarios y aún podemos tener en este pasaje partes más honrosas, partes menos, por decir, partes más íntimas, partes que no son visibles. Pero, ¿qué dice Pablo? Que no existe una parte que no sea necesaria. Cada parte del cuerpo es necesaria. Cada uno tiene un rol importante en la iglesia de Dios. Y por eso estamos animando, tanto individualmente como colectivamente, a que participemos juntos. Cuarto, todo el cuerpo participa tanto en las victorias, las derrotas, el sufrimiento uno con otro. Debemos estar atentos para el hermano. Todo el cuerpo participa en estimular, ayudar a un hermano que está pasando dificultad. Todo el cuerpo participa en el gozo de uno. Y por ejemplo, en nosotros, ¿qué pasa? Cuando tenemos una herida, si nos hemos lastimado el cuerpo físico, ¿qué es lo que pasa? Cuidamos de una forma especial esa parte de nuestro cuerpo para que se sane. Así debe ser en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que este pasaje dice. Dice en versículo 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y por ejemplo, podemos usar el ejemplo de si un familiar de un miembro de la iglesia fallece, toda la iglesia, por ejemplo, debe estar para apoyar, para estar y para estimularle. Si un miembro está con dudas de la fe, ¿qué debemos hacer? Animarle, ayudarle. Nosotros debemos involucrarnos uno en la vida del otro. Y finalmente quiero sacar una verdad más de todo este pasaje. Todo el cuerpo sufre cuando un miembro no participa. Y varias de estas verdades vamos a estar viendo más esta tarde, yo creo, en las sesiones. Pero todo el cuerpo sufre cuando un miembro no participa. Y ahí también, versículo 15, si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No valgo nada. No me necesitan. No es así. El cuerpo sufre cuando un miembro no participa, conforme a su don. Así que los dones, hay que recordar este tercer punto, son para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Dios
ha colocado en el cuerpo de Cristo a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a cada uno un rol importante para la iglesia. A medida que participamos activamente en el cuerpo de Cristo, es cuando vamos a experimentar el crecimiento espiritual en Él. No vamos a madurar, no vamos a crecer si continuamos con un enfoque individualista. ¿Por qué es que hay tantas iglesias que hablan tanto de dones pero no maduran? Esto es. No tienen amor que fundamenta. No están buscando la gloria de Dios y el crecimiento del cuerpo. Más bien están buscando su propia vanagloria. No vamos a crecer si no nos preocupamos uno por otro. No vamos a crecer si no manifestamos ese amor. No vamos a crecer si no usamos nuestros dones para el beneficio del cuerpo. Para ir concluyendo, necesito decir que si hay una persona aquí que no es creyente, no forma parte del cuerpo de Cristo. La única forma para llegar a formar parte del cuerpo de Cristo es por medio del arrepentimiento delante de Dios y la fe en Jesucristo. Solo confiando solo en Jesucristo, su vida perfecta, su muerte en su lugar y su resurrección, es que una persona puede ser o llegar a formar parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que hace esa transformación en nuestras vidas. Y solo con eso llegas a experimentar la gracia de Dios y recibes dones para ser usados en el servicio de Cristo. Para los creyentes, los que estamos aquí, recordemos, el fin principal de los dones que Dios ha dado, ¿qué es el fin principal? A ver si recuerdan. La gloria de Dios. Y si uno va de tapa a tapa de la Biblia, ¿qué es el fin principal de toda la creación? Es la gloria de Dios. No hay donde perdernos en eso. Eso es una respuesta sencilla. Pero, ¿cómo nosotros podemos glorificar a Dios en el uso o en los dones? Es con el fundamento de amor. Amando a nuestros hermanos. El amor verdadero, buscando el bien de los hermanos, es cuando nosotros podemos usar nuestros dones. Es cuando vamos a ir descubriendo mucho más fácilmente cuáles dones tenemos. Y finalmente, los dones han sido dados para el crecimiento del cuerpo, no para la exaltación individual. Debemos mantener eso. Si estamos poniendo a una persona, por decir, con un don espectacular, ¿no?, por encima de otros, ya sabemos que estamos mal. Si esa persona está buscando la exaltación personal, no estamos bien. Ya estamos desviados. Solo al mantener estas bases es que se promueve el crecimiento y evite muchos errores y divisiones en el cuerpo de Cristo. Realmente espero que nosotros podemos esforzar juntos para descubrir, para usar nuestros dones en amor para la gloria de Dios, el bien del cuerpo. Vamos a terminar leyendo Romanos 12, unos 6 versículos ahí, y Colosenses y 1 de Pedro. Romanos 12, 1 a 6. Romanos 12, 1 a 6. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, debemos usar esos dones. Pasando, a Colosenses 3, 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros cuerpos. Vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y 1 de Pedro 4:11, al final, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado esta mañana. Y te pido, Señor, que entendamos que los dones que tú has dado en la iglesia son para la edificación del cuerpo. Para que nosotros maduremos en ti. Para que estemos buscando el bien de nuestro hermano. Para que estemos amando a nuestro hermano. Y Señor, te pido por esta iglesia que podamos seguir entendiendo estas bases, que podamos ir entendiendo que son para ti, por medio de amar a nuestro hermano y por medio de ir creciendo, edificando tu cuerpo, Señor. Gracias por lo que tú vas haciendo en esta iglesia. Gracias por los años que tú nos has dado como iglesia. Y que te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender eso. Que realmente sea para tu honra y sea para tu gloria. Que tú recibes la honra y la gloria en tu nombre. Amén.